Ahí, ahí se está grabando. Bueno, empezamos desde el principio. Muy bien. Bueno, carátula del reglamento CIRSOC 103, parte 2, que es lo que nos interesa. Está la parte 1. La parte 1 ya la vimos el primer cuatrimestre. ¿Qué ejemplifica la parte 1? Todo lo que nos interesa saber respecto de el método estático, principalmente características de uso, limitaciones en cuanto a las estructuras en su composición geométrica, para ver si son regulares torsionalmente en altura y en planta. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto, hemos hecho un ejemplo la semana pasada, creo. Una pena que no haya quedado grabado, pero así es, por ahí, no sé. Bien, concepto de ductilidad, lo sabemos, lo vimos la semana pasada. ¿Qué es la ductilidad? Muy bien, la ductilidad no es otra cosa que la capacidad que tiene una estructura de disipar energía a través de formaciones anelásticas o de formaciones que de alguna manera la estructura penetra en el campo plástico. Entonces, al penetrar en el campo plástico, nosotros podemos disipar energía a través de esas deformaciones permanentes que aparecen en la estructura. Si nosotros trabajáramos con un diagrama conocido como el diagrama momento-curvatura, en el cual tenemos un momento y tenemos la curvatura acá, vamos a tener este tipo de estructura. Bueno, no exactamente esto, pero algo así, para que sea más ejemplificativo. Toda esta primera parte que tenemos acá, la estructura se va a comportar en el campo elástico, y a medida que nosotros vamos colocando esas rótulas y vayan apareciendo, principalmente en extremos de vigas, la estructura va a comenzar a penetrar en el campo plástico. Cuando se descarga esta estructura, ustedes saben que se descarga y baja por una línea paralela a la línea de carga, pero aparece la deformación permanente. Esa deformación permanente es la que permite disipar esta porción de energía que no está ligada a otra cosa que al área debajo de la curva, que ya vamos a ver cuál es, no es de esta curva en particular. Se la podría tomar, pero la vamos a hacer con la curva de carga y descarga, que se conoce como curva histerética, para que le quede más claro, pero sí, para que ustedes tengan alguna idea, está relacionada con el área debajo de la curva, la cantidad de energía disipada. Bueno, hablamos de la curva pushover, es una curva, en este caso, fuerza, desplazamiento. Hablamos de esta curva, fíjate cómo esta es una curva real, de un edificio real, de una obra que se analizó de 6 pisos. Este es el comportamiento real de una estructura. La estructura llega a un punto en el que se transforma, digamos, en quiebre en lo que es el rango elástico y el rango plástico. Todo lo que hay por encima de esta linealización de la curva se conoce como sobre resistencia del sistema. No es otra cosa que la sobre resistencia del sistema. Bien. Esto lo dije la semana pasada, por eso me voy a tratar de pasar rápidamente. Tenemos dos tipos de ductilidades, tampoco lo olviden, y es muy importante eso, trabajarlo. Nosotros trabajamos con elementos horizontales y verticales, colocamos rótulas plásticas en extremos de viga, en arranques de columna, ya vamos a estudiar un poquito hoy los mecanismos de colapso, y analizamos cómo se deforma el edificio para una carga horizontal. El edificio va a tener este tipo de deformación. Aparece acá un desplazamiento delta. Nosotros podemos evaluar distintas ductilidades. Esta ductilidad, conocida como ductilidad global, la ductilidad global es cuánto se deforma el edificio en lo que sería la azotea del mismo, y las ductilidades locales las podemos evaluar a nivel seccional, a nivel de la sección. Por ejemplo, en cada una de estas rótulas plásticas, yo puedo evaluar con la curva anterior, momento curvatura, cuánto se deforma, cuánto gira esa sección por la acción del momento flector. También puedo analizar
como elemento seccional cuánto se deforma el piso las distorsiones de piso, como lo veíamos cuando analizábamos las expresiones para determinar si la estructura es torsionalmente regular o irregular. Entonces, dos cositas que tiene que quedar muy claro acá. Lo que es la ductilidad global y la ductilidad seccional. La global se la mide a nivel macro, o sea, a nivel de toda la estructura, principalmente en la cabeza de la azotea. Y a nivel local, en cada uno de los puntos, nosotros estamos colocando rótulas plásticas o eventualmente si queremos medir algún tipo de distorsiones de piso a nivel local, a nivel del piso, no a nivel global de toda la estructura. Eso sería el conocimiento. Bueno, de esto no vamos a decir mucho. Acá hay problemas de piso blando, de columnas cortas, puede haber problemas de liquefacción de suelos también. No lo podemos saber, son fotos, pero ahí está. El cortante basal, ¿cómo se lo mide? En un diagrama, fuerza, desplazamiento. ¿Cómo se conoce este diagrama? Le habíamos puesto un nombre. En realidad es un nombre en inglés, pushover. Así se llama esta curva. ¿Por qué le ponen ese nombre tan raro? Bueno, eso hay que preguntarle a los americanos. Nosotros heredamos todo este reglamento de dos personas. Una, el ingeniero Pauli, y otra, el ingeniero Priestley. No sé cómo se escribe, Preasli, Priestley. Pauli, americano, o uno o el otro, no me acuerdo bien, y el otro neozelandés. Entonces, lógicamente esta gente habla inglés, entonces de ahí desciende toda esta información. Esta es una curva paso a paso, la curva fuerza-desplazamiento, ni más ni menos. Eso sería la curva pushover, la que les mostré al principio, y aparece un punto de fluencia y la secuencia de formación de rótulas plásticas, hasta llegar al colapso. Todo lo que tenemos por encima del cortante de diseño se conoce como sobresecuencia del sistema. Bueno, esto lo habíamos visto para este mismo edificio, la curva pushover, el avance, la secuenciación de las rótulas plásticas. Fíjense cómo va avanzando del amarillo al cian, del cian al verde, y así hasta que llega al colapso. Cuando llega el colapso, nosotros medimos el desplazamiento global de esta estructura a nivel de la azotea del edificio y con eso podemos determinar la ductilidad global de la estructura y eventualmente las ductilidades locales a nivel seccional, a nivel de cada una de las rótulas. Acá está la deformación 1, 0,25, este edificio se ha deformado 25 centímetros, que sería la deformación casi última. ¿Cómo se determina la ductilidad? Recuérdenlo, la definición es: ductilidad es deformación última dividido en deformación de analizado, deformación de fluencia última dividido en deformación de fluencia. Divido esto en esto y puede, ¿dónde saco estos valores, profe? De la curva pushover. De ahí salen, de acá veo el último y veo la fluencia. Donde quiebra la fluencia y donde ya el hormigón se degrada es la última. Divido esta en esta y sé la ductilidad global de esta estructura. Luego puedo evaluar para cada una de las secciones, hacer una curva similar a esta, momento curvatura, y puedo saber cuánto es la ductilidad local de cada una de estas rótulas. Acá. Deformación de fluencia, deformación última. Nadie va a ir a medir la deformación última acá, porque esto ya es degradación de cada uno de los elementos seccionales en donde se han formado las rótulas. Cada saltito, diente de sierra, esto es la degradación, y por supuesto ya la estructura acá está en el suelo. Deformación última, deformación de fluencia. Divido una en otra y calculo la ductilidad de esa estructura. En este caso, la deformación de fluencia es 6,27, que sería esta. Calculen, por favor, cuánto es la ductilidad de esta estructura. La deformación última, hemos dicho que era 25 centímetros. ¿Pueden dividir eso, por favor?
3,98. Esa es la ductilidad, casi 4. Esa es la ductilidad. ¿Para qué sirve la ductilidad? Para dividir. Es el R famoso que están utilizando para calcular el coeficiente sísmico. Es un elemento que permite dividir las acciones sísmicas en ese valor de ductilidad. Entonces, normalmente, ese valor nosotros lo estamos tomando 7. Pero, para cada una de las estructuras, ese valor puede ir variando. En este caso, en particular, para esta estructura, la ductilidad que nosotros estamos calculando es 4. El reglamento toma un valor de 7, yo le decía después que aumenta las deformaciones por un factor 5.5, y bueno, entonces ahí habría que evaluar realmente cuál es la ductilidad exacta de esa estructura. Tampoco me quiero meter mucho en el tema, porque si no lleva también a muchos análisis, y es preferible avanzar más que en este caso ahora, como para que no tengamos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula la ductilidad? Como acá acabamos de calcular nosotros, dividimos 25 en no sé cuánto, en 6, y nos dio casi 4. Acá está la formulita, esa sería. Y vamos a hablar un poquito de los mecanismos de colapso. Habíamos dicho que este mecanismo se conocía como, no sé si lo recuerdan, mecanismo de traslación lateral, la traslación de vigas, y este mecanismo de traslación lateral de columnas, conocido también como mecanismo de columna fuerte, viga débil, y este desarrolla el mecanismo lateral de columna, el mecanismo de piso, desarrolla el mecanismo de piso blando, o piso débil, o como le quieran llamar, pero bueno, esas son las dos formas en las que se los conoce. Fíjate vos que esta estructura tiene una ductilidad 4, muy similar a la que acabamos de calcular nosotros, para una estructura real analizada con los métodos de cálculos tradicionales. Si nosotros quisiéramos evaluar las ductilidades a nivel de los mecanismos 1 o 2, este sería para el mecanismo 1, para el mecanismo de traslación lateral de vigas, necesitamos ductilidades muy similares. Estas son ductilidades seccionales, las que están apareciendo acá. No, esta es la global. Esta es la global. Y estas son locales. ¿Sí? Es difícil escribir algunas veces con el mouse. Estas son locales y estas son globales. A nivel local, fíjate que para un edificio de 3 pisos necesito 16. ¿Qué sería 16? Bueno, divido en el diagrama momento-curvatura, la ductilidad última sobre la efluencia me tiene que dar 16. Para 3 pisos, para 10 pisos no cambia mucho, paso a 18. Pero fíjate para el mecanismo de tracción lateral de columna. Tendríamos 34, o sea, para este mecanismo, necesitaríamos 34 veces este valor respecto de este, pero para 10 pisos 122 veces. Técnicamente es imposible conseguir esta ductilidad, por lo tanto este mecanismo en particular, el reglamento lo permite con limitaciones. Prácticamente lo condena, por decirlo de alguna manera, más elegante, lo permite con limitaciones, pero está mal visto este tipo de mecanismo. Bueno, otra manera de ver el piso blando se puede formar en cualquier parte de los niveles del edificio y coincide cuando todas las columnas han rotulado de ese piso, han rotulado tanto en arranque como en cabeza de columna. Acá se ve, habíamos visto esta fotito del ejemplo. Bueno, estas otras, tengan cuidado siempre con el mecanismo de piso blando. Acá, por supuesto, la gente que vivía acá adentro, pobre gente, no sé si, ojalá que hayan sido solamente un lugar donde no había personas, porque la verdad que no sé cómo habrán podido sobrevivir ahí al aplastamiento del piso blando ese. Mecanismo de colapso. Deseables, el que les decía. Y te acepta el reglamento,
te acepta el reglamento que vos puedas tener, por ejemplo, un mecanismo de rótulas en algunos elementos sí y en otros elementos no. Por ejemplo, acá nosotros vemos que se rotula en la planta baja, en el segundo nivel, las columnas. Eso te lo permite el reglamento cuando, porque no se formaría el mecanismo de piso, sino estás hablando en este caso de que se rotula, en este caso en algunos lugares sí y en otros lugares no. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es la rotulación en un elemento continuo del piso. Acá hay dos figuras superpuestas, una sería este mecanismo y otra sería este otro mecanismo. Debe evitarse. Sin embargo, para 3 pisos te dice que es aceptable. Una estructura así parecida de piso blando, ustedes la pueden encontrar si conocen el Yacampi. Ahí es un galop que están ahí. Digo que se puede adaptar porque tienen un núcleo central de circulación, que son las escaleras, que de alguna manera sirven como elementos de contención, se quiere, para que no se forme el piso blando. Pero sería una forma, vean esos bungalows, cómo están, que están considerados con cocheras, sería la planta baja, un núcleo de circulación, y la planta alta donde está, bueno, lo que sería la habitación y el baño. Eso se puede hacer hasta 3 pisos. Es decir, que si ustedes generan algún tipo de edificio con piso blando en la planta baja o piso diáfano, y de alguna manera eso se rotula, es permitido en el reglamento. Acá te lo está diciendo que sí, hasta 3 pisos, hasta 3 niveles. Vamos a hablar de niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3. No hablemos de pisos, sino de niveles. Te dice que es aceptable cuando mantenés 2 columnas en rango elástico, como sería esta columna y esta, y las columnas interiores pueden estar rotuladas. Eso te permite el reglamento. Te permite también, acá se reemplaza en este esquema, la columna elástica esta de la pata izquierda por un elemento tabique, que también rotula en la parte inferior, y lo conecta con vigas de acoplamiento. Esas vigas, bueno, representan de alguna Profe, manera, ¿sí? una pregunta con respecto a las columnas rotuladas. O sea, ¿cómo se materializa eso o sea, cómo la diferencia una columna rotulada de una columna que trabaja de forma elástica, como dijo recién? Bien, eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos columnas. Por ahora, lo único que te puedo decir es que la manera de que se protege para evitar la posible formación de rótula es colocando los estribos de una manera más, densificando los estribos. De esa manera vos protegés para la posible formación de rótula. ¿Sí? Ah, o sea que tiene que ver con la armadura, digamos, de la columna. Sí, señor. Esa sería la respuesta. Sí, señor. Estas columnas inferiores de acá normalmente siempre van a rotular, por más que tengas densificado estribo, como sería este mecanismo de acá, pero rotulan por una cuestión de que la fuerza lateral esta hace que acá sí o sí se forme la rótula. Igualmente acá hay que proteger esto para que esa rótula, perdón, hay que proteger las otras secciones para que las rótulas se formen acá y no en cualquier lugar. Vos fíjate que el edificio donde vos tengas, bueno, esto es de otra, un poquito más adelante, ¿no? Pero si vos, por ejemplo, tenés los estribos colocados cada 20 centímetros, por ejemplo, en esta columna, es muy posible que se te forme una rótula ahí. Muy difícil es que se te forme si tenés densificados los estribos de esta manera. Entonces, de esa manera vos evitás estos posibles mecanismos de columnas. Pero te permite de que estas dos columnas extremas
estén elásticas y en el interior se rotulen las columnas. Vamos a suponer, acá tenés densificado estribos y acá no tanto. Entonces ahí sí se van a formar las rótulas en el interior. ¿Se entiende más o menos? Igualmente lo vemos después cuando vemos columnas. Es ahí Sí, donde se termina de entender. Pero todo está basado en la densificación de estribos. Todo está basado en la densificación. Por supuesto también en la armadura longitudinal, ¿no? Por supuesto. Ya vamos a estudiarlo un poquito a qué se refiere eso. Vos fíjate cómo es el mecanismo acá. Una cosa muy interesante es ver que en realidad este mecanismo de acá, lo interesante ver es que está rotulado, pero no como acá que está rotulado en cada uno de los tramos, porque esta columna se mantiene elástica. En cambio, esta columna, no mantenerse elástica, no puede soportar bajo ningún punto de vista la posibilidad de que vos coloques rótulas plásticas en estos extremos. Eso es por una cuestión de transmisión de los esfuerzos, que en este caso sería el momento flector, cómo lo transmite la viga a la columna. Si yo coloco acá una rótula en la viga, ¿cómo le transmito lo que sería el desarrollo de la capacidad de esa rótula a la columna? ¿Cómo se lo transmito si tengo una columna que está en el rango plástico? Y al estar en el rango plástico, lógicamente que esta columna puede ser todavía más débil que la viga. Yo necesito que la columna sea más fuerte que la viga. Por eso se conoce como mecanismo de viga débil, columna fuerte. Bueno, luego lo vamos a ir viendo. Esto hasta el hartazgo. Esto sí lo vemos hasta el hartazgo y lo repetimos las veces que haga falta, porque esto sí es nuevo. Todo lo que hablamos al principio del cálculo de peso, esquemas estructurales, predimensionado, todo eso tiene que venir de antes. Ya no me voy a detener yo en eso. Sí me voy a detener acá en esto, que es lo que realmente interesa de la materia. En todo el concepto de cómo, a través de un método de diseño estructural, que es el diseño por capacidad, nosotros podemos disipar energía. Bueno, este otro mecanismo que aparecen acá aparecen tabiques, que de alguna manera van reemplazando a estas columnas elásticas, y bueno, las vigas interiores son vigas que pueden funcionar, en este caso acopladas, con rótulas en ambos extremos, o eventualmente no, que sería este otro caso. Este es el mecanismo más deseable. Siempre, cuando veamos tabique, vamos a ver ese tipo de mecanismo. Por último, nos aparece un mecanismo aceptable con limitaciones, en el cual nosotros tenemos muy similar a este, dos columnas extremas elásticas y permite que las columnas interiores rotulen. Pero te exige un límite de ductilidad que te dice que es 12 veces la sumatoria de los cortantes de las columnas elásticas dividido en la sumatoria de los cortantes de las columnas elásticas más los cortantes de las columnas plásticas. ¿Cómo evaluamos nosotros estos cortantes? Eso se los puede evaluar a nivel de piso, o sea, a nivel de cada uno de los pisos. Eso se lo evalúa con algún programa, de acuerdo a la cantidad de solicitación del peine de carga que tengamos en cada uno de la estructura que nosotros estemos evaluando, ¿no? Y así se evalúa y te limita que la presión tiene que ser menor que esta que nosotros estamos, que está poniendo acá. De todas maneras, es lógicamente viable hacer este tipo de mecanismo. Hablo para edificios bajos, de 3 plantas, muy similar a este mecanismo en altura, donde tenemos columnas elásticas en los extremos y permite columnas rotuladas en los tramos internos. Esto sería como para que ustedes se den una idea de lo que es una rótula plástica. Si bien no es exactamente una rótula plástica. Esto en realidad es una viga de acoplamiento de tabiques. Si yo tuviera otro tabique acá, y coloco rótulas acá en los extremos, esta es la forma que podría fallar este tipo de vigas cuando no se la protege para la formación de la rótula en los extremos.
acá la rótula aparece en el medio. Es decir, esta viga está mal armada. Está mal armada, ¿por qué? Porque, bueno, se ha rotulado en el medio y nosotros no queremos que se nos rotule en el medio, sino queremos que se rotule, como está puesto acá, en los extremos. Ahí aparece rotulada en la línea media. ¿Cómo se mide la disipación de energía? Si este es el diagrama, famoso diagrama, tensión-deformación. Entonces nosotros cargamos la estructura, la vamos cargando. En la primera carga llegamos a este punto, penetramos en el campo plástico y la descargamos. Y venimos por esta línea. Cuando se invierte el sismo o se invierte la carga, volvemos a hacer lo mismo, la cargamos, se deforma y aparece en este otro punto. La volvemos a cargar y vamos un poquito más allá y llegamos hasta este punto. Y volvemos a repetir el proceso. Y volvemos hasta acá y la volvemos a cargar y llegamos, perdón, la cargamos, llegamos hasta este punto, descargamos. Volvemos a cargar, vamos ya hasta el final, bajamos, volvemos a cargar con la inversión del sismo. Este proceso repetido de manera alternada, es decir, con cargas que van en un sentido y con cargas que se invierten en el otro sentido, se conoce como diagrama de histéresis. Este diagrama de histéresis, ¿en qué unidades estaría dada esta área? Que sería la que nos interesa a nosotros. Esa área, que le voy a llamar E, ¿en qué unidades creen ustedes que se mide? Teniendo en cuenta que este es un diagrama fuerza-desplazamiento. ¿En qué unidades se mide esa área? ¿Cómo calcular el área de esta hora? Vamos a suponer que esto lo asimilamos nosotros a un rectángulo, para que sea más entendido. Lo asimilo a un rectángulo. ¿Cómo calculo esa área? Conozco este punto, este otro punto, este otro punto, este otro punto, y de alguna manera puedo sacar cuánto vale esta longitud, y ¿qué sería esto? Fuerza por desplazamiento, no hay otra. Si esta unidad está en desplazamiento y esta está en fuerza, el área que yo voy a obtener es fuerza por desplazamiento. ¿Eso qué sería? ¿Qué unidad tiene? Momento. No, el momento no es una unidad. Trabajo. Ahora sí, esto se lo mide en Joule. Si yo la fuerza la mido en Newton y el desplazamiento lo mido en metro, el Joule es Newton por metro. Por lo tanto, el Joule es una medida de energía. Entonces, de esa manera, yo puedo calcular el trabajo desarrollado por la estructura. El trabajo desarrollado por la estructura no es otra cosa que la disipación de energía, toda la energía que nosotros hemos disipado en el trabajo desarrollado por la formación o el desarrollo de las distintas rótulas plásticas que nosotros hemos ido colocando en nuestro mecanismo de colapso para permitir de que esas capacidades, el desarrollo de esas capacidades de esas rótulas disipen energía. Eso se lo puede ver en este diagrama conocido como diagrama de histéresis. Bueno, acá están los mecanismos de columna fuerte, viga débil, o conocido como mecanismo lateral de vigas. Ese es el mecanismo y el deseo del reglamento, no el otro. El mecanismo de piso o mecanismo de tracción lateral de columna, si no lo quiere el reglamento, entonces, bueno, le hagamos caso y tomemos siempre el mecanismo 1. Acá está un poquito lo que les decía yo de la línea del tiempo. Fíjate cómo se va desarrollando esto.
más o menos los métodos de análisis. Nosotros teníamos, a partir del año 1920, una determinación simplificada. Se determina de manera simplificada. Recordemos que de aquí para atrás está el amigo Mercalli, al que le preguntaron siempre, maestro, qué fuerza le ponemos a nuestras estructuras, y él le dijo, ponele aproximadamente el 10% del peso. Esa va a ser la fuerza con que vas a calcular lateralmente esas estructuras para simular el signo. A partir del año 1960 ya aparecen los métodos que estamos conociendo hoy, que son los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Con cualquiera de ellos puedes determinar acciones sísmicas. Luego, por supuesto, esto es conocido también, si se quiere, como método de las fuerzas, hasta el año 2000, 2001, 2002, y a partir de ahora ya lo veremos lo que está pasando hoy. Yo ya más o menos se los comenté. Los métodos de diseño, estamos trabajando con diseños a través de edificios que se movían siempre en el campo elástico, y a partir del año 2000, esto cambia y aparece la posibilidad de que nuestras estructuras penetren en el campo plástico y disipen energía a través de esas deformaciones histeréticas o inelásticas, conocidas también, si se quieren, como amortiguamiento viscoso de las estructuras. Es decir, a medida que se van deformando, se van reacomodando las partículas, aparece una deformación permanente. Esa deformación permanente hace que la estructura, lógicamente, haya disipado energía, porque si no, no se hubiera deformado, hubiera permanecido en el campo elástico. En el campo elástico, la disipación de energía no es posible, lógicamente, porque la estructura se deforma y vuelve, se deforma y vuelve, se deforma y vuelve. En el caso de la deformación permanente, no, hay una disipación de energía. Por eso se dice que diseñar estructuras en el rango elástico es carísimo, y las estructuras deben diseñarse en el rango plástico, donde el ahorro de energía, el ahorro de materiales es importante, porque diseñar estructuras en el campo elástico son antieconómicas, lógicamente. Bueno, los métodos de dimensionamiento seccional, tenemos el tradicional método de las tensiones admisibles que usábamos antes en acero, con tensiones de 1400 kilos por centímetro cuadrado. Después pasamos a tensiones últimas y hoy estamos ya en 2200 para metálica. En el caso del acero de construcción, 420 megapascales o 4200 kilos. Entonces, acá, a partir del año 60, hay como un pequeño quiebre, aparecen los métodos de cálculo y aparece el diseño por rotura o resistencia última. ¿Qué más podemos colocar acá? Bueno, acá hay una serie de apariciones de normas. Aparece la norma japonesa, después en el 51 van apareciendo otras normas, el PRAE famoso, la reglamentación, las normas americanas, y aparece el SIGSOC, acá en el año 83, el primer SIGSOC 103, y en el año 2005 aparece el nuevo que estamos estudiando hoy, el SIGSOC 2005. Muy bien, hoy estamos parados en este punto. Nosotros estamos parados acá. De acá en adelante, yo les decía, cuando analizamos el edificio ese, donde veíamos la formación de las distintas rótulas, que hoy por hoy el diseño sísmico ha variado o ha cambiado del paradigma de evaluar fuerzas laterales al paradigma nuevo de evaluar desplazamientos en las azoteas del edificio. Entonces, a través de limitar las deformaciones en las azoteas del edificio y situarse en un índice que nosotros conocemos como índice de seguridad de vida, en el cual acá tenemos el colapso y acá tenemos la afluencia, limitar los daños a través de, acá mido deformaciones y digo, ¿hasta dónde se deforma mi edificio? Hasta cierto rango. ¿Para qué? Para evitar el colapso y la pérdida de vidas humanas. Entonces, hay un índice de seguridad de vida definido por el año 2000, casualmente por Priestley,
Y bueno, en ese punto, en ese nivel, está hoy por hoy la ingeniería sísmica. Ya todo lo que es evaluar fuerzas laterales va pasado hoy por hoy a la evaluación de deformaciones en la azotea. Por eso, esta famosa curva Pushover es muy importante que la conozcan, la analicen, porque muy probablemente este reglamento tenga corta vida y aparezca una nueva modificación en breve. Ya lo está haciendo en otros, principalmente en Nueva Zelanda, y va a aparecer una nueva actualización, conocido esto como bueno, punto de desenvolvimiento o punto de performance de la estructura, o método de diseño a través de desplazamientos. Entonces, todo lo que venga a partir de ahora va a estar encaminado en este punto, y bueno, es lo que ustedes tienen que conocerlo, porque como les digo, es probable que haya, no sé si en breve, pero en algún momento llegará esta actualización reglamentaria, y es lo que apunta, bueno, tanto el libro ese que ustedes tienen ahí en el Drive, de Pauli Priestley, donde habla perfectamente ya de esta nueva manera de verificación o cálculo de estructuras. Bueno, ¿cómo se hacía antes el diseño? Antes, en el CIRSOC, del año 83, para evitar fallas por corte en vigas, se multiplicaba el valor del corte por 1.35. Es decir, yo tenía la viga que tenía un esfuerzo de corte, el que sea. Bueno, para evitar que esa viga falle por corte, es decir, una manera de suponer de que esa viga iba a desarrollar la rótula plástica, porque ese concepto ya se venía trabajando bastante en esa época incluso, pero no estaba tan desarrollado como ahora. Pero para evitar esa falla indeseable por corte, es decir, algo similar a densificar estribos en esta zona, multiplicaba el valor del corte que nosotros teníamos por 1.35. Y para evitar la rotulación en columna, hacía lo mismo en la columna. Si la columna tenía este diagramita de corte, bueno, también multiplicaba el valor ese por 1.35. El problema que tenía esto, que si bien era un método eficaz, no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Porque la columna nunca se enteró realmente todo el esfuerzo que le estaba pasando a la viga. Nunca se enteró. Eso hoy por hoy es bien contemplado a través de lo que vamos a ver ahora, cómo se transmite el esfuerzo de la viga a la columna, haciendo la analogía de la cadena. ¿Qué consideramos acá nosotros? En la analogía de la cadena tenemos eslabones amarillos y eslabones blancos. Los eslabones amarillos son los eslabones elásticos. Estos son los eslabones elásticos. Y estos son los eslabones plásticos. Si ustedes lo trasladan a una estructura, estos serían las columnas y los eslabones blancos serían las vigas. De esa manera, esta cadena es sometida a una tensión S. Esa tensión S hace que los eslabones blancos plastifiquen, y una vez que plastifiquen y entren en rotura, tengan que transmitir el esfuerzo a los eslabones elásticos, que serían en este caso los eslabones amarillos, o las columnas, haciendo la analogía que nosotros tenemos con las estructuras. ¿Cuál sería la carga? Bueno, 1.2 de la carga muerta, un porcentaje de la carga viva y un porcentaje de sí. Esa sería la combinación de carga que nosotros utilizamos para las estructuras. ¿Cuánto es la resistencia nominal del eslabón blanco? La resistencia nominal siempre es la carga última dividido en phi. Esto es como lo veíamos antes en el reglamento 201, ¿verdad? O si lo quieren ver de la otra manera, phi veces
el momento nominal siempre mayor o igual que el momento último. En definitiva, la tensión nominal de la pieza o el momento nominal reducido por un factor de disminución de resistencia, un factor phi, tiene que ser mayor o igual que el momento último. Por un lado, la capacidad del elemento nunca tiene que ser menor que la solicitación última. Eso es la manera en que define el reglamento la seguridad estructural. No hay otra manera de definirlo. Antes sí, utilizábamos las tensiones admisibles o los coeficientes de seguridad. Hoy por eso los coeficientes de seguridad han desaparecido y estamos trabajando con coeficientes de minoración de resistencias, como es el phi. Si nosotros pasamos este phi para abajo, nos queda esta formulita que está acá. Entonces la resistencia nominal del eslabón blanco va a ser la tensión última que es sometido dividido en phi. En este caso, phi vale 0,9. Ahí vale 0,9. Para flexión. Acá te está diciendo phi menor que 1. Factor de reducción de resistencia o de minoración de resistencia, como más les gusta. ¿Cómo se desarrolla la curva pushover, si ustedes quieren, para ese eslabón? Hacer esto. Y acá aparece ya la primera diferencia con lo que ya conocíamos. Aparece este campo elástico, se plastifica y viene ese famoso fenómeno de reacomodación interna de los cristales del acero que hace que esta tensión aumente una cantidad conocida como sobreresistencia del sistema, S. ¿Cuánto vale esa cantidad que aumenta esto? El reglamento hoy por hoy ya te la tipifica y te dice que si esta es la resistencia nominal del eslabón blanco, la sobreresistencia que va a desarrollar es igual a lambda 0 multiplicado por la resistencia nominal. ¿Cuánto vale lambda 0? Para el caso de los aceros que se comercializan en la República Argentina, lambda 0, factor de sobreresistencia flexional, el factor de sobreresistencia del acero, es 1.4. Entonces, fíjate que este valor conocido como sobreresistencia del sistema es casi un 40% de la resistencia nominal del eslabón blanco. Si el eslabón blanco vos lo vas a llevar más allá de su límite que lo llevabas antes, utilizando la tensión de fluencia o tensión última, si se quiere, ahora trabaja un 40% más. Ese trabajo de ese 40% más permite disipar esa energía. ¿Por qué? Porque el material, para poder disipar esa energía, tiene que penetrar en el campo elástico para que se produzca ese reacomodamiento interno de las partículas y que de alguna manera eso haga que este elemento que antes trabajaba a su resistencia nominal, hoy por hoy trabaje a lambda 0 de la resistencia nominal, es decir, un 40% por arriba. Pero eso no es gratis. Eso no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque ¿qué hago yo una vez que he llevado esa viga a un 40% más en el desarrollo de la capacidad de esa rótula? ¿Qué ha pasado ahí? Me quedo yo con esa cosa, con esa capacidad. ¿Qué hago con esa capacidad? ¿A quién se la transmito? ¿Cómo la reciben los otros elementos? ¿A quién se la paso? ¿Al espacio que rodea la viga? ¿A quién se la paso a esa capacidad? A los elementos contiguos que tengo, o continuos, como les quiera llamar, contiguo es la palabra, que están al lado. ¿Cuáles son los elementos que están al lado del eslabón blanco? Este y este. Si yo hago la analogía con la estructura, si este es el eslabón blanco, estos son los eslabones amarillos. ¿Estos elementos qué son? Elementos viga, y estos son elementos Columnas. ¿A quién le transmito yo todo este desarrollo tan bonito de la capacidad de la viga? Acá se desarrolló la capacidad. ¿A quién se la transmito? A un elemento que sea más débil o más fuerte que esto, porque esto ya no puede más, ¿eh? Esto ya está prácticamente, no da más, está acá al límite. ¿A quién se la transmito?
¿A un elemento más fuerte o a un elemento más débil? Más fuerte. Ahora se entiende por qué es columna fuerte, viga débil. Se tiene que entender, ya tiene que quedar más que claro. No lo puedo explicar más claro. No sé cómo. Sí, ingeniero, se entiende. Ahí se entiende, claro. O sea, por eso el concepto de viga débil, columna fuerte. Por lo tanto, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál sería la resistencia nominal del eslabón amarillo? Pregunto, ¿esta o esta? ¿Esta o La, esta? la que ¿Qué le está más transmito alta. yo? ¿Qué le La transmito yo a superior. la superior? Superior. Muy bien, muy bien. La superior. Eso es lo que está escrito acá. La resistencia nominal del eslabón amarillo va a ser lambda 0, la resistencia nominal del eslabón blanco dividido en phi, con la nueva condición de que ese phi vale 1 porque viene del desarrollo de la capacidad de la rótula plástica. Esa es la gran diferencia con este otro phi que tenemos acá. Como ya se ha producido, lógicamente, porque este phi, si yo lo divido en 0,9, se hace más grande todavía. Entonces, por eso lo toma directamente como 1. Si no, ya sería muy conservador todo lo que estamos calculando. Todavía tendríamos que calcular una columna con mayor carga. Entonces, ahí se toma 1 porque ya viene del desarrollo de la capacidad de la red. Y ahí se genera este nuevo diagrama que aparece acá, donde, lógicamente, el eslabón amarillo se ve claramente como el eslabón blanco plastificante y el eslabón amarillo para ese valor de resistencia nominal no plastifica porque la plastificación está un poquito más arriba. Por lo tanto, ahí se dice que la columna permanece elástica mientras la viga ya ha plastificado. Y vuelve a aparecer el concepto de viga débil, viga plastificada, columna elástica, columna fuerte. Eso es todo. Esto se pregunta en el coloquio del segundo parcial, se pregunta en los exámenes finales. No es difícil de explicarlo, bueno, le queda grabada la clase, es bastante sencillito, y esa sería la forma y la manera de explicar cómo se transmiten los esfuerzos a través del desarrollo de las rótulas plásticas a las columnas. ¿Y por qué las columnas, principalmente los mecanismos de colapso, esos que veíamos, extremas tienen que permanecer elásticas y no rotuladas? Porque si la columna ha rotulado, es muy posible que esta columna rotule en este punto, y al rotular en este punto no puede absorber lógicamente este esfuerzo, porque este esfuerzo es mayor a este escalón. Entonces, la columna siempre tiene que rotular por encima, el escalón de fluencia de la columna tiene que estar por encima de la capacidad que le transmite la viga, si no, lógicamente que el sistema colapsa, no tiene la capacidad de poder digamos, estar estable. Bueno, aquí está un poquito la filosofía del diseño por capacidad. La leemos. El diseño de estructura por capacidad, los elementos estructurales que resisten las fuerzas gravitatorias y las originadas por las acciones sísmicas son cuidadosamente seleccionados y apropiadamente diseñados para ser capaces de disipar energía. Todos los otros elementos no pensados para disipar energía, en el caso de las columnas, tienen que permanecer elásticas, mientras las fuentes, que son las rótulas plásticas, desarrollan toda su capacidad. Eso también se pregunta, esto es pregunta de examen. Bueno, aquí hay una serie de pasos a seguir. ¿Qué se hace en la estructura? Primero, se define exactamente y estratégicamente los puntos donde vamos a colocar elementos que disipen energía. En ese caso son las rótulas plásticas. Eso lo dice acá. ¿Cómo? ¿Cómo se consigue eso? Acá lo dice, se logra principalmente por medio de la armadura transversal poco espaciada o bien anclada. La densificación de estribo, pero bien anclada. Se impiden los modos indeseables de deformación inelásticas. Por ejemplo, las fallas por corte. Las fallas por corte
son fallas principalmente bruscas. No son fallas dúctiles, sino son fallas bruscas. Las fallas, en cambio, por flexión, son fallas que avisan con mayor tiempo. En cambio, las de corte no, se producen de manera brusca. Entonces tiene que estar muy bien anclada la armadura, bien densificados los estribos, entonces se evita ese tipo de fallas. Y que falle por flexión, no por corte. Eso sería lo principal. Bueno, y por último, todas aquellas otras zonas que no están lógicamente pensadas para disipar energía se protegen, asegurando que su resistencia exceda las demandas originadas por la sobreresistencia o el desarrollo de las capacidades de las rótulas plásticas. Un poquito todo se resume en el diagramita que vimos recién. Si entienden ese diagrama, prácticamente entienden más de la mitad del método. Lo que viene después es simplemente ponerlo en funcionamiento a través de una serie de mecanismos de cálculo. Y quiero decir que el diseño por capacidad no es un método de cálculo, sino es un método de diseño. Eso sería la conclusión de todo esto. Bueno, vamos a trabajar siempre con este mecanismo, vamos a evitar este mecanismo, lo repetimos hasta el cansancio, trabajamos con el mecanismo de traslación lateral de vigas o columna fuerte viga. Los momentos nominales, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular dividiendo el momento último en el phi. ¿Cuánto vale en este caso phi? En este caso vale 0,9. En este caso vale 0,9. Ya lo hemos visto por qué vale 0,9. Y después vamos a ver por qué vale 1 en el caso de cuando ya transmitimos ese esfuerzo a las columnas. Bien. ¿Cuánto vale el esfuerzo de corte? Pregunta. ¿Cuánto vale el esfuerzo de corte en una viga que tiene este diagrama de momento? Acá tiene un momento de la viga A y acá tiene un momento de la viga B. Hagan de cuenta que esto, si nosotros lo ejemplificamos, haciendo un esquema de cuerpo libre, tenemos una viga empotrada, con un momento aquí y con un momento acá. Esto es pregunta de análisis 1. Sería algo así, empotrada, con un momento aplicado acá. Bueno, no sería empotrada, sería articulada, con un momento aplicado aquí y con otro momento aplicado acá. Acá ustedes van a tener el esfuerzo de corte y el otro esfuerzo de corte. Entonces sería B A, por ejemplo, y este sería B, el esfuerzo de corte en A y el esfuerzo de corte en B. Pista, tomo momento en cualquiera de estos puntos y calculo la reacción. ¿Cuánto sería? El momento sobre la longitud. ¿Mm? Todo momento en este punto o en este punto. Vamos a hacer. Por ejemplo, si yo tomo momento en el punto B, tengo la vertical en A multiplicada Por D. por L le llamamos la longitud L, más o menos, dependiendo de cómo tomemos, vamos a poner acá menos M. Este es M de la viga en A de capacidad. Cuando aparece este cerito acá arriba, es ya por el desarrollo de la capacidad, digamos, menos, ¿verdad?
porque también gira en el mismo sentido. Entonces ponemos acá paréntesis más M de capacidad B en el punto B. Cierro paréntesis, igual a 0. ¿Sí? No hay más fuerza, no hay más que eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Esta fuerza por esta distancia, este momento y este otro momento. Esta fuerza no produce momento. Si yo despejo de acá BA, que no es BA, tiene una nomenclatura. Esta nomenclatura es B0, ¿por qué es BE0? Porque es el momento sísmico de capacidad, el cortante sísmico de capacidad es igual a esto que aparece acá. Que sería despejar, este término pasaría acá sumando y esta L pasa dividiendo, que sería eso. Y ahora, la nomenclatura. ¿Por qué se le pone el 0? Porque estos momentos que aparecen acá son del desarrollo de las rótulas plásticas que yo he colocado acá. ¿Cómo se calculan esas rótulas plásticas? Ya lo vamos a ver, no se preocupen, vamos a estar largo y tendido con esto. No puedo hoy explicar absolutamente todo, porque eso lo vamos a ver en breve, vamos a ver cómo se calculan esos momentos. Primero hay que hacer una redistribución de momentos, hay que hacer una serie de pasos para poder calcular eso. Pero se pueden calcular, y cómo se calculan y cómo se lo escribe, se coloca M de capacidad, el cerito arriba, de la viga, beams, esto del inglés beam, punto B más el momento de capacidad de la viga en el punto A, dividido en la longitud entre esos extremos. ¿Cuánto vale el cortante último? Vale el cortante gravitatorio de G. ¿Cuánto vale el cortante gravitatorio? Para una viga simplemente apoyada con carga distribuida. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el cortante gravitatorio? Vamos. No puede ser que me fallen así. Por L sobre 2. Por L sobre 2. Por L sobre 2. Más esta formulita que está puesta aquí abajo. Sí, profe, pero no sabemos calcular estos momentos de capacidad. Ya va a aparecer, ya llega. Ya llega, no se preocupen. Colóquenlo acá. Más B del sismo 0B, que vale la sumatoria de los momentos extremos dividido en la longitud entre ellos. Eso es el valor del esfuerzo de corte en la viga. Entonces nosotros vamos a verificar la capacidad flexional de la rótula plástica y luego vamos a verificar o diseñar la armadura para soportar este esfuerzo de corte. Este esfuerzo de corte B último, que va a ser la sumatoria del cortante gravitatorio más el cortante sísmico. El cortante sísmico es por el desarrollo de la capacidad de las rótulas. Siempre eso es así. Bueno, en este último tiempo que me está quedando, voy a tratar de avanzar un poquito con esto ya no es tan complicado. Son las tensiones que se utilizan para los materiales, para la zona sísmica 2 y 1, hasta 20, hasta 40 megapascales, para las 4 y 3 también lo mismo, 15 no sé por qué pone 15, pero este es de 20 también a 40. Combinaciones de carga, dos combinaciones de carga, los distintos factores, ya también vamos a estudiar un poquito a esto, los factores de reducción de resistencia están puestos aquí, acá lo dice claramente, con la resistencia requerida se basa en las solicitaciones teniendo en cuenta la resistencia de las rótulas plásticas vale 1, y en los otros casos, para flexión vale 0,9, para corte 0,75, y 0,70 para aplastamiento de la unidad.
El sismo, consideramos el sismo vertical más el sismo horizontal. El sismo vertical vale 0,20 de SA, que sería la ordenada del plafón, la aceleración, multiplicada por la carga muerta y por el coeficiente de factor de riesgo, sería el gamma D. La ordenada para el plafón del espectro para La Rioja es 0,55. Para la zona 2 vale 0,55. El otro día hubo un lindo temblor, que fue no sé si fue el jueves o el viernes. Fue el viernes. Fue un temblor a 27 kilómetros de la capital, a 10 kilómetros de profundidad. Probablemente sea la cadena montañosa, por supuesto, toda esta que forma la cadena del Velasco, y fue de una magnitud de 4,8. Yo vivo acá en un cuarto piso, y primera vez que siento que el sismo zapatea de manera vertical. Normalmente todos los sismos que sentimos de lo que nos viene, sea de San Juan, sea de Chile, se lo percibe con un movimiento como de mecedora horizontal. En cambio este fue, yo lo percibí, no sé cómo lo han percibido ustedes, pero la primera vez que lo percibo como si fuera una batidora vertical. Eh, y fue muy corto, por suerte, pero de mucha intensidad. Teniendo en cuenta que acá en La Rioja capital, en el año 1894, hubo un sismo que se estima, porque no había registro en la época, que fue arriba de 6,2, 6,4, teniendo en cuenta que cada grado de la escala corresponde a un sismo casi 33 veces mayor. Y bueno, no sé cómo lo ha percibido cada uno, sería lindo después que en algún momento me lo comenten. Imagínense eso 33 veces más poderoso. Eso fue lo que pasó en la escena de esa época, y cayó la catedral que estaba, yo comenté, que todavía hay ahí una pequeña monolito que recuerda eso, que en la escuela Pío XII, la actual escuela Pío XII. Y bueno, después fue erigida la capital en 1905, que también hay fotos donde está la confitería del casino, muy interesante, de la construcción de esa época. Una iglesia moderna, estilo europeo, que bueno, que se ve que está bien hecha y se está aguantando los sismos que han venido en este tiempo. Profe, ¿Sí? y de terremoto que dice de 1800 que pasó acá, solo quedó la iglesia de Santo Domingo, ¿verdad? Mira, vos sabés que yo tanto no sé. Tengo algunas fotos, yo creo que se las compartí en algún momento, de cómo, eso habría que preguntarle a la gente que hace historia. La verdad es muy interesante. Hay una revista que yo tengo de la época que me la compartió un colega mío que es también historiador, donde aparecen algunas fotos, por ahí se las puedo mostrar después en otro momento. Son revistas donde antes se dibujaba, perdón, yo digo fotos, no había fotos, había unos dibujos donde mostraban cómo habían quedado algunas iglesias. No sé si una de esas iglesias era la de la Merced. Tampoco sé si el emplazamiento de la iglesia de la Merced es ese que aparece ahí o es otro. Tanto no conozco. Pero bueno, sería lindo investigarlo y saberlo. Pero no te puedo responder eso. Bueno, seguimos, ¿ah? Después, en todo caso, me gustaría que me comenten si quedan 5 minutitos después, antes de que terminemos la clase, cómo han sentido el sí. Bueno, esto sí, muy importante que lo veamos y que lo entiendan. ¿Qué es el diagrama que aparece acá? Este diagrama sería... esto, básicamente, se produce para el sismo en un sentido, ¿no? Yo tengo este diagrama
para el sismo en un sentido. Y este otro diagrama va a aparecer para el sismo en otro sentido. ¿Para cuál sentido es? Bueno, yo creo que para este sentido es el diagrama que está en color naranja. Y para este otro sentido es el que está en color cian. No importa eso, no tiene mayor trascendencia lo que estoy diciendo. Sí tienen que entender de que acá tengo la superposición de dos diagramas sísmicos, lo que me genera a mí un diagrama envolvente, si se quiere, que está puesto acá en línea de trazo. Diagrama envolvente de capacidad de lo que antes se conocía como diagramas de decalaje, le llamaban antes, que es la capacidad friccional provista por estas armaduras que están acá. Acá tenemos una serie de armaduras y proveen esta capacidad friccional, lógicamente cubren sobradamente los momentos envolventes que produce tanto un sismo para un sentido como el sismo del otro sentido. ¿Se entiende esto, verdad? O sea, este sería un diagrama, este sería otro, para el sismo en uno u otro sentido, están superpuestos. Esta es la parte positiva del diagrama, esta es la parte negativa. Estos son los momentos negativos y los momentos positivos. Cuando nosotros tenemos el sismo en este sentido, acá tenemos un momento positivo y acá un momento negativo. Si nosotros tuviéramos una rótula acá y otra rótula acá, para este sismo, ¿esta rótula dónde se tracciona? ¿Arriba o abajo? Esta rótula, ¿dónde se tracciona? Para el sismo en este sentido. Teniendo en cuenta que es este el diagrama. ¿Dónde se tracciona esta rótula? ¿Arriba o abajo? Abajo, profe. ¿Todos entienden que es abajo? Todos entienden que es abajo, ¿no? ¿Sí? Voy a esta rótula. ¿Dónde se tracciona? Para el mismo sismo, para esta posición. ¿Arriba o abajo? Arriba. Bien, todos entienden que es arriba. El que no entiende, me para y me frena, porque esto también es pregunta de examen. Hoy ha tocado todo de examen, pero es así. Muy bien, vamos. Bueno, vamos para esta misma rótula, pero para el sismo en esta dirección. Que sería este diagrama. ¿Dónde se tracciona esta rótula? ¿Arriba o abajo? Sí. Arriba, muy bien. Y esta, por supuesto, abajo. Pregunta. Si esta rótula se tracciona arriba y abajo, y se tracciona arriba y abajo, ¿es una rótula unidireccional o bidireccional? Bidireccional. ¿Se entiende eso? No se agarre la cabeza, Jennifer. ¿Me entiende o no me entiende? Se agarra la cabeza. Sí, No ingeniero, me no me entiende agarro la nada. cabeza, me arde la vista ya, pero sí la entiendo. Está tan cansado. Bueno, ya terminamos. Ya 5 minutitos más terminamos. Bueno, eso es importante. Si yo tuviera una rótula acá, ahí está la rótula esta. Pregunta del millón. ¿Esta rótula va a ser bidireccional o unidireccional? Unidireccional. ¿Cómo? Unidireccional. ¿Se entiende eso? Solamente tengo momento abajo. Si tuviera momento arriba, sería bidireccional, pero solamente lo tengo abajo. Estas son conocidas como rótulas de extremos bidireccionales y estas son conocidas como rótulas eventualmente de tramo, que son unidireccionales. Se pueden dar los tres tipos de rótulas, las dos de extremos y la de tramo, dependiendo del momento. En algunos casos, esto se da cuando los momentos tienen pancita acá, más grande que la panza, el momento del extremo. Entonces podés tener
un desarrollo de rótula unidireccional, y cuando se desarrollan las rótulas de extremo, esas rótulas de extremo pueden ser bidireccionales. O sea, puedes tener estas combinaciones de rótulas que ya la vamos a ver cuando lo estudiemos. Lo importante es que hoy entiendan que esta rótula es bidireccional, porque pregunto, ¿cuándo la rótula es bidireccional? ¿Cuándo es unidireccional? Es bidireccional cuando están los extremos y el sismo se invierte y tenemos dos valores, uno positivo y otro negativo. ¿Y cuándo es unidireccional? Y cuando está en el tramo. Y solamente tengo la posibilidad de que el sismo sea positivo. Acá no hay sismo negativo en el tramo. Eso se ve claramente. Muy bien. ¿Cómo se arma esto? Bueno, acá hay una serie de diagramas. Esto lo voy a repetir la clase que viene. Pero normalmente el reglamento te dice que la rótula se va a ubicar a una distancia 2 veces la altura de la viga. Ahí va a estar en esa zona. Y nosotros lo ubicamos principalmente en cara de columna. Principalmente. ¿Cómo se arma eso? Se coloca la armadura. Se ancla bien, perfectamente la armadura. Y, bueno, este armado no es de lo más común, pero si existiera algún tipo de refuerzo adicional que se coloca, se ancla perfectamente más allá de la longitud de 2 veces HB o 500 milímetros. Acá te dice que es el anclaje cuando la sección crítica de la rótula está a una distancia de la cara de tanto, que sería 500 milímetros. Nosotros simplemente vamos a considerar la armadura superior e inferior y la vamos a anclar perfectamente en lo que es la columna con los ganchos correspondientes, y como indica acá, no con el gancho abierto hacia abajo, sino con el gancho cerrando para permitir un buen anclaje. Acá hay una serie de limitaciones dimensionales para las vigas. Bueno, después lo leen, se fijan. Las vigas nunca menor de 20 centímetros. Yo le diría nunca menor de 25. Nunca menor de 25. Para que entren bien las armaduras, si no, terminan no entrando las armaduras. Cuando hay un ancho de viga que es mayor que el ancho de columna, te permite hasta cierto punto. No recomiendo este tipo de construcciones, donde las vigas son más, principalmente, lo ideal sería que tanto el ancho de columna como el ancho de viga coincidan. Pero bueno, acá te lo limita reglamentariamente a estos valores. Traten siempre de trabajar con anchos de columna igual que los anchos de vigas. Pero acá tenéis el ancho máximo, no puedo decirte más de eso. Los momentos de inercia que vamos a trabajar para las secciones rectangulares, los momentos de inercia efectivo, van a ser 0,40 del bruto para las secciones rectangulares, para TOL 0,35. Estos momentos de inercia nosotros los consideramos para el cálculo de las deformaciones, principalmente. Para eso se usan los momentos de inercia. Recuerden que las deformaciones de las flechas se calculan como, para las vigas simplemente apoyadas, no me acuerdo bien, pero bueno, 1 sobre 3,84, no me acuerdo bien cómo era esto, bueno, lo que sea, el momento de inercia elevado a la cuarta, con la carga, dividido en E por I. Perdón, esto era la longitud a la cuarta, dividido en E por I. Era 1 sobre 3,84, bueno, para una viga simplemente apoyada. Es decir que acá es donde aparece esta inercia, que va a ser la inercia efectiva, no la inercia bruta. La inercia bruta es la inercia de toda la viga, la inercia efectiva es la inercia del elemento fisurado. Lógicamente este elemento fisurado no tiene la misma posibilidad de trabajo, porque ya toda esta zona fisurada, bueno, se considera que no colabora. Y entonces se reduce eso a un 40% de la inercia bruta. Ay,
No voy a terminar con esto porque ya están muy cansados. Lo dejo aquí. Chicos, ¿cómo han sentido el terremoto? Me lo comentan en 2 minutos. Profe, yo estaba almorzando, tenía bien apoyadas las dos plantas de los pies y lo sentí como dice usted, como si fuese en forma vertical, Ajá. pero fue muy, muy palpable con las plantas de los pies.